mexicanas. Continúo. Me pidió permiso de grabar, perdonen. Es miembro de las Academias Mexicanas de Ciencias y de la Lengua. Es Premio Nacional de Artes y de Literatura en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Fue Premio también Nacional de Jurisprudencia. Es presidente o ha sido presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. La academia, la cultura, la administración pública y la diplomacia, como verán, ha sido sus campos de desarrollo. En todos se ha distinguido y es un orgullo para mí presentar a un compañero de la facultad que además somos compañeros en otros menesteres que nos hacen sentir cercanos. Gracias, Diego, por participar con nosotros en esta tarde. Gracias, Alejandro. Al contrario, Diana, efectivamente, como nos ha dicho Diana, el doctor Diego Valadez es un distinguido jurista y constitucionalista, gran conocedor de la historia, leyes y cultura de México y del mundo, así como de las virtudes, carencias y necesidades de nuestro país y de las posibles soluciones de los problemas legales y sociales de nuestro mundo. Es un auténtico promotor del fomento, reconocimiento, extensión y protección de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. El doctor Diego Valadez considera atinadamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe ser un contrapeso de los demás poderes, sino un órgano técnico para salvaguardar la plena aplicación de la Constitución y la correcta aplicación de las leyes secundarias. Démosle la bienvenida al doctor Diego Valadez. Con el permiso del doctor Diego Valadez, estamos grabando esta conversación, esta presentación que nos va a hacer favor de dar. Lo repito, puesto que la grabación empezó a destiempo y quiero yo darle la bienvenida una vez más a todos los asistentes a esta conferencia. Yo, José Antonio Crespo Pozuelo, su servidor, en nombre de Movimiento por la Patria, le cedo la palabra en este momento a tan distinguido, ilustre conferencista que nos acompaña el día de hoy. Adelante, por favor, doctor Diego Valadez. Muchas gracias, José Antonio Crespo, como coordinador de este grupo de Movimiento por la Patria, por la invitación. Agradezco mucho a Alejandro Hostos el haberme permitido compartir también el tiempo con ustedes, y gracias, querida amiga Diana Cecilia Ortega, por tu generosa presentación. Como todos ustedes habrán visto, pues justamente lo que nos caracteriza es una muy cercana y muy antigua amistad, y por eso esas palabras tan efusivas que tuvo para mí hace unos minutos. Agradezco también mucho a todos ustedes, a todas ustedes que van a disponer de una hora de su tiempo para que podamos charlar. Realmente no es una conferencia lo que me ha traído aquí, sino una oportunidad de encuentro con muchos de ustedes que son viejos amigos, que muchos coincidimos en la facultad en el año 63 o en el año 65. Yo me reincorporé, estuve fuera de la facultad unos años, me reincorporé en el 67, de manera que con muchos de ustedes coincidí, con otros que no son abogados, pero que también tengo una cercana amistad, están aquí presentes y se los agradezco mucho. Cuando conversé con Diana Cecilia, con Alejandro acerca del tema para esta charla, pues advertimos que estamos en el 10º aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que a todos nos interesa. Seamos o no abogados, es un tema que nos vincula como ciudadanos, como personas que nos interesamos por los problemas del país. Y ciertamente los problemas más sensibles son aquellos que se relacionan con los derechos humanos y con su cumplimiento, con su aplicación real.
De manera que las reflexiones que voy a hacer giran en torno a los derechos humanos, en particular basado en la reforma de hace 10 años, y acerca de la cual comentaré con ustedes cuáles me parecen los avances más significativos, cuáles son los problemas que se presentan en este momento con relación a esa reforma y al el tema general de los derechos humanos, y cuáles son los que desde mi punto de vista constituyen algunos de los pendientes en esta materia. Son aspectos acerca de los que ya he tenido oportunidad de platicar ampliamente, pues con la propia Diana Cecilia, con Alejandro. Está aquí Alejandro Carrillo, con quien he platicado mucho, y por supuesto con Alejandro Hostos. Bien, una característica central de México ha sido una preocupación secular por los derechos humanos. Esto es comprensible porque México surge al constitucionalismo en el proceso revolucionario iniciado por Francia en el siglo XVIII, en el año 79. Y justamente el eje de esa revolución fueron los derechos del hombre y del ciudadano. La historia avanzó muy rápido entre nosotros, pero los derechos humanos, presentes siempre en nuestros ordenamientos constitucionales, incluida la Constitución del año 24, a veces se dice que en la Constitución de 24 no estaban presentes los derechos humanos, y efectivamente no había un capítulo que recibiera esa denominación, pero estaba la libertad de tránsito, la libertad de palabra y de opinión, la libertad de pensamiento, el derecho a la salvaguarda de la vida. Esto es, había diversos derechos que consideramos como parte de los derechos humanos, pero no encapsulados en un solo capítulo. Nada más que lo que hemos podido constatar históricamente es que la previsión o la serie de previsiones en materia de derechos humanos no han sido objeto de aplicación real en el curso de nuestra historia, y por eso se hizo necesaria una serie de esfuerzos. Creo que el más importante, por supuesto, fue el iniciado por la Constitución de 17. Se desencadenaron numerosos vicios en cuanto a la relación entre la sociedad y el poder, y eso llevó a que en la década de los años 90 se estableciera en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que precisamente encabezó un colega nuestro de la misma generación nuestra, de la generación 63, Jorge Carpizo, y que uno de los grandes promotores de las ideas relacionadas con este tema de los derechos humanos fue un maestro de muchos de nosotros, Héctor Fixamucio. Bien, lo relevante es que la construcción de los derechos humanos estuvo muy vinculada también durante décadas, y lo sigue estando, a procesos políticos. Y muchas veces la respuesta frente a las carencias en materia de derechos humanos en el país se ha dado a través de la adición o de la reforma a los artículos o derechos ya existentes en la Constitución, considerándose que una vez que un derecho se incorpora a la Constitución, ese derecho o esa aspiración o esa expectativa social con relación a ese particular derecho ya queda satisfecha. Por ejemplo, si se dice que hay violencia en contra de la mujer y que es necesario contener la serie de atropellos tanto en la intimidad familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo, de la ciudad o del espacio público en general, porque hay hostilización, porque hay feminicidios, porque hay discriminación. Simplemente se reforma la Constitución para que todos los derechos a los que puede aspirar
legítimamente a la mujer, queden allí consignados y acto seguido se considera que ya el tema quedó resuelto. Este es uno de los problemas o de los vicios, por decirle de una manera muy crítica, que ha tenido la construcción de los derechos humanos en el país. Sin embargo, sí vale la pena subrayar que hay avances significativos a lo largo de nuestra historia, pero muy particularmente a partir de la reforma de 2011, cuando se establecieron 4 grandes principios para la interpretación y aplicación de los derechos humanos, que son el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos 4 principios le dan instrumentos a los juzgadores para aplicar en términos más efectivos los derechos humanos cuando hay alguna acción ante ellos. Pero también hay que tener en cuenta que estos 4 principios son principios de carácter contencioso o de carácter legislativo, esto es, orientan la construcción de las normas y orientan la decisión de los jueces. Lo más relevante es la decisión de los jueces, porque ahí sí se trata ya de dirimir un conflicto y de hacer una adjudicación específica de un derecho a una persona en concreto. Esto es un tema que también hemos hablado mucho. Por ejemplo, aquí veo a mi querido amigo José Antonio Marván. Hemos hablado mucho con él acerca sobre todo de los temas de adjudicación en cuanto a derechos humanos relacionados con la salud. Es algo que hemos estado trabajando, igual que Diana Cecilia, en los últimos años de una manera muy cercana, y hemos estado presenciando y constatando las grandes dificultades que el sistema presenta en cuanto a la observancia de los derechos humanos. Pero también en esta reforma se incorporó otro elemento muy importante, el de la aplicación directa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aquí solamente vale la pena constatar y señalar que esos tratados de todas maneras eran aplicables en el país, por disposición de la propia Constitución. Pero lo relevante fue darles esa presencia que ahora tienen desde el artículo 1 y permitir que con ello la Suprema Corte de Justicia redefiniera la jerarquía normativa en el país y atribuyera a los tratados de derechos humanos el mismo nivel jerárquico que tiene en materia de derechos humanos la propia Constitución. Luego comentaré con ustedes algunos problemas en este sentido. Bien, visto esto así, puedo decir que, en efecto, la reforma fue muy avanzada y a partir de esa reforma se han venido adicionando otros elementos incorporados en años posteriores, como por ejemplo, ampliación para los derechos de las mujeres en el ámbito de las comunidades indígenas o de los pueblos originarios, la incorporación del llamado principio de perspectiva de género, que es muy importante también, que aparece en el artículo 3 en materia educativa, pero que la acción jurisdiccional también ha extendido a otros aspectos de los derechos humanos relacionados con la mujer. La perspectiva de género permite que se valoren ciertas pruebas o que se valoren ciertos hechos o que se contengan o que se contemplen ciertas circunstancias que favorezcan en ciertas circunstancias en cuanto a la interpretación y a la determinación que se tome jurisdiccionalmente los derechos de la mujer. También se han venido incorporando otros derechos como los pueblos, los concernidos con los pueblos afro-mexicanos, que no estaban contemplados por la Constitución. En otros órdenes, algo muy relevante que ahora está siendo objeto de debate es el derecho de acceso a la información. También formó parte de reformas de los años 2013, 14
y XVI. Pero déjenme que comente con ustedes ahora, además de estos avances, algunos problemas. Hay una disposición que se ha convertido en un nuevo artículo paradigmático de la Constitución. Tradicionalmente reconocemos tres grandes preceptos como los preceptos emblemáticos de la Constitución de 1917, que son el artículo 3, el 27 y el 123. Pero se ha venido construyendo otro artículo de enorme importancia, que es el artículo 4 de la Constitución. La primera reforma a este artículo se produjo en 1974. El contenido de ese precepto se trasladó al artículo 5, donde había la posibilidad de compaginar con lo que ya dispone el artículo 5. Entonces, es un artículo que se refiere a aspectos generales de las obligaciones en materia de trabajo y de ejercicio profesional, que complementan o que se complementan, por supuesto, con lo que prevé el artículo 123. Pero así, el artículo 4, cuyo texto, repito, original se trasladó completo al artículo 5 en el año 74, el artículo 4 se ha venido construyendo de manera totalmente nueva a partir de ese año. Y se ha convertido en el lugar hacia el que se van vertiendo todos los nuevos derechos que se han venido incorporando en cuanto al desarrollo social del país. En este momento, ese artículo consta ya de 802 palabras y de 18 párrafos. En el total de esos párrafos aparecen 15 diferentes derechos que se han creado o que se han adicionado al patrimonio de derechos o al elenco o a la esfera de derechos de los mexicanos del año 74 a la fecha. Lo primero que se incorporó ese año fue la igualdad ante la ley del hombre y de la mujer. Curiosamente, ese es el orden de enunciación: hombre y mujer. Hasta en eso pesó esa tradición masculinista del Estado mexicano que tanto ha estudiado Alejandro Carrillo, aquí presente. Bien, entre esos 15 derechos está la igualdad jurídica, como ya dije a ustedes, de la mujer y del hombre, permítanme decirlo así, la libertad de procreación, el derecho a la alimentación, la protección de la salud, un aspecto muy relevante, bueno, todos lo son, la protección del ambiente, el agua, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, a la identidad personal y al registro, los derechos de la niñez, el derecho de la cultura, el derecho al deporte, la renta básica, una serie de disposiciones de bienestar social relacionadas con becas, que esto fue lo más reciente en cuanto a la introducción al artículo 4, seguridad vial e inclusión social. Todos estos son elementos que aparecen en el artículo 4. Nada más, amigas, amigos, que se dan varios problemas. Un problema técnico que todos los abogados aquí presentes conocemos. Estos 18 párrafos no están ordenados ni alfabéticamente ni numéricamente. De manera que cada vez que alguien cita un párrafo, tiene que contarlo con el dedo, o bien en su propia Constitución tiene numerados ya los párrafos. Pero cuando uno habla del párrafo 7º del artículo 4, pues desconcierta a cualquier interlocutor que no haya hecho una contabilidad semejante. Pero por otra parte, tampoco tiene un párrafo general de introducción, algo que dijera: en los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará, además de los derechos que consagre esta Constitución y las leyes, de los siguientes. Porque, repito, cada párrafo va cambiando de tema y no hay forma de referirse a ese párrafo con la certidumbre de que el interlocutor sabe exactamente de lo que uno puede estar hablando.
Pero esto es la parte formal. ¿Cuál es la parte de fondo? La parte de fondo es que el artículo 4 incluye 3 grandes tipos o formas de enunciado normativo. Unos son derechos que se aplican sin condición alguna. Otros son derechos que quedan sujetos al desarrollo de la ley y otros son derechos que simplemente orientan las políticas públicas. Y entonces nos encontramos con que ese es un artículo no solo mal construido en el orden de la técnica enunciativa, sino mal construido en el orden mismo de la conceptualización del derecho. Porque ha seguido, vaya, se deslizó al artículo 4, o se ha venido deslizando en el artículo 4, aquella vieja distinción que nos enseñaron nuestros maestros en la escuela, en cuanto a que en la Constitución había que distinguir en la Constitución la parte orgánica de la parte programática, porque se consideraba que la Constitución tenía una serie de preceptos programáticos, que es un oxímoron hablar de un precepto programático. Un precepto jurídico es un deber ser, no es un proyecto para el futuro de desarrollo incierto. Y lo que sigue resintiendo el artículo 4 justamente es esa caracterización de una serie de derechos que quedan sujetos al cumplimiento potestativo por parte del poder público. Pero no solo eso, sino incluso aquellos que se establecieron como derechos de cumplimiento obligatorio, de ejercicio directo, sin condición, pues algunos sí se traducen en una realidad cuestionable todavía, como dije, en el caso de la igualdad entre la mujer y el hombre, porque en la práctica vemos que eso todavía no se consigue en el orden laboral, por ejemplo, o en el orden de las relaciones familiares, y que estamos esforzándonos por virtud de un trabajo cultural y civilizatorio importante para que eso se convierta en realidad. Pero, de todas maneras, la igualdad jurídica está ahí y sí se observa como igualdad jurídica. También está la identidad personal y el derecho al registro, si bien de manera insuficiente. Todavía los mexicanos nos tenemos que identificar con una cédula de electores, porque no tenemos todavía cédula de identificación general. Es un atraso institucional muy importante en un país de las dimensiones demográficas de México. No hay ningún otro país con este volumen de habitantes que no tenga una cédula de identificación oficial. Pero dentro de ese elenco de artículos o de disposiciones categóricas por parte del artículo 4, hay una que dice así: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Y agrega, punto y seguido, el Estado lo garantizará. Y amigas, amigos, aquí no hay ningún atenuante para el Estado. El Estado debe garantizar que 127 millones de mexicanos disfrutemos de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Y sabemos que hay un 50% de la población mexicana que no puede hablar de estar recibiendo ese tipo de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Existen los instrumentos para conseguirlo. En la mayor parte de los países de alto nivel de desarrollo o de niveles medios de desarrollo, existen formas de atención a la sociedad que requiere apoyos de carácter alimentario. En Estados Unidos se crearon hace muchos años los Blue Chips y luego las Green Stamps, y así se han ido modificando las instituciones. Lo mismo existe en Francia, lo mismo existe en Gran Bretaña, en Alemania. No agoto el elenco de países. Pero lo que sí hay en México es una disposición categórica que categóricamente no se cumple. Pasamos a otro rubro
dentro del mismo artículo 4, que son los derechos cuya vigencia o cuya extensión se determinan por ley. Esto es razonable y pasa así en la mayor parte de los sistemas. Se establece el principio en la Constitución sujeto por la propia Constitución a lo que establezcan las normas de desarrollo. En el entendido de que las normas de desarrollo solamente pueden referirse o se delegan las normas de desarrollo, repito, en la complementación del precepto constitucional, por lo que se refiere a las modalidades de cumplimiento de un derecho, para no saturar la Constitución con elementos reglamentarios que entorpezcan su lectura o dificulten su construcción. Pero eso no quiere decir que el legislador pueda omitir la legislación y en esa medida alterar la determinación del constituyente, o que pueda reducir los efectos del derecho que previó el constituyente en el artículo 4. Son, pues, normas de desarrollo operativo lo que se entiende prevé la Constitución. Y en este caso están el derecho a la protección de la salud, el derecho al ambiente sano, el derecho al agua, a la vivienda, a la cultura, al deporte, a la renta básica y a la inclusión social. Hasta aquí se aplican las cosas, pero luego viene un tercer rubro o núcleo de derechos en el artículo 4, en donde solamente se dice que la norma constitucional orientará las políticas públicas del Estado. Y eso sí, amigas, amigos, es una irregularidad desde el punto de vista normativo, porque entonces se deja en manos de la administración cumplir o no cumplir lo que determina la Constitución. En esos niveles están los derechos atribuidos a la niñez, los derechos relacionados con el esparcimiento, lo que se refiere a las formas de atención de ciertos aspectos educativos, no todos, por supuesto, no la educación básica, pero sí algunos aspectos educativos. Allí tenemos, por lo mismo, un problema delicado en cuanto a que la política del Estado debe adecuarse al cumplimiento de un deber ser y no puede ser simplemente habilitada para que, si le place y si puede, atienda algunos elementos, algunos derechos que están previstos por la Constitución como derechos humanos o derechos fundamentales. Bien, otro problema, este es uno de los problemas. Otro problema es el que comenté con ustedes desde un principio, el de los tratados internacionales. Porque los tratados internacionales son instrumentos que negocian los gobiernos y en los cuales no intervienen los representantes de las naciones, más que para los efectos de ratificación del tratado, pero ni siquiera para modificar los contenidos del tratado. Esto significa que una parte relevante de la construcción de los derechos humanos queda en manos de las burocracias nacionales y de la burocracia internacional, porque muchísimos tratados son desarrollados fundamentalmente por expertos internacionales que desde luego hacen muy bien su trabajo, pero que corresponden a formas de procesar las demandas de la ciudadanía diferentes a las que corresponden a quienes representan de manera directa los intereses del pueblo, por lo menos en hipótesis. Pero no solo eso. Hasta hace muy poco, los tratados internacionales en México podían ser denunciados por el presidente sin el concurso del órgano que había ratificado el tratado, que es el Senado de la República. Hoy ya el Senado de la República tiene que ser consultado por el presidente antes de que un tratado internacional sea denunciado. Pero aún así, fíjense ustedes qué problema técnico, qué problema jurídico y qué problema conceptual tan grande se nos presenta.
porque la Constitución se ha interpretado que le da al tratado el mismo rango que a la propia que tiene la propia Constitución. Y se ha acuñado una expresión que parte de la propia Suprema Corte de Justicia, pero que forma parte de la doctrina que se ha venido elaborando fundamentalmente a partir de lo que estableció un profesor francés, Louis Favoré, hace ya cosa de 30 o 40 años, que se llama bloque constitucional. Incorrectamente muchas veces se refiere a ese como bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir este bloque? Que hay un conjunto de normas que son la Constitución y los tratados internacionales que forman toda una unidad homogénea en cuanto a la importancia de los derechos. Y la Corte de México le dio justamente, la Suprema Corte, a los tratados ese carácter de equivalencia o cercanía con la norma constitucional, pero en todo caso los coloca por encima de las leyes federales. Bien, el problema que tenemos es que la Constitución es reformada por una mayoría calificada del Congreso y la participación de los congresos locales, de los que se requiere también la mayoría de los congresos. En cambio, y ahí no interviene el presidente de la República en cuanto a que no tiene facultad de iniciativa, pero no tiene facultad de veto. En cambio, los tratados son negociados por el presidente y son ratificados, tal como los haya negociado el presidente, solo por el Senado, ni siquiera por el Congreso en su totalidad, sino solo por una Cámara. Y entonces tenemos que hay un nivel de derechos que se consideran en el mismo plano de igualdad, pero unos proceden de un poder complejo, de un proceso legislativo complejo, y otros de un procedimiento legislativo simplificado en el que solo intervienen el presidente y el Senado de la República. Este es un problema mayor en el orden conceptual, porque justamente se considera que el poder legislativo es aquel del que emanan las normas de carácter general. Y aquí tenemos que hay normas no solo de carácter general, sino de nivel constitucional que emanan de un solo órgano, de una sola cámara del órgano legislativo. Bien, estos son algunos de los problemas. Voy a mencionar rápidamente otros. Uno de no poca monta es el que se refiere al estado de excepción. El artículo 29 fue modificado también hace 10 años. Es el que regula los estados de excepción en México. Si bien los estados de excepción en México han estado ausentes en el orden jurídico desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, infortunadamente en el orden fáctico han estado presentes hasta hace, digamos, todavía hasta este momento, porque todavía están vigentes los decretos expedidos por el secretario de Salud en marzo del año pasado, suspendiendo o limitando el ejercicio de derechos. Por ejemplo, el semáforo verde que nos permite circular con libertad y reunirnos apenas fue restablecido o establecido en Ciudad de México hace un par de semanas y en el país también de manera reciente, pero la única base jurídica que permitió limitar la libertad de tránsito, la libertad de comercio, la libertad de trabajo inclusive, porque se estableció que se cerraban todas las negociaciones, excepto las que correspondieran a cuestiones prioritarias, lo decretó un secretario de Estado, ni siquiera el presidente de la República. Esto es, suspendió derechos fundamentales. Un secretario de Estado cuando la Constitución prevé que solo lo pueden hacer el Congreso a iniciativa del presidente de la República. Pero el artículo 29 tampoco quedó bien construido. Establece, sí, la serie de derechos que no pueden ser afectados en el caso de una suspensión de garantías,
Pero es una enunciación, digamos, valedera, razonable, que bueno que esté ahí, pero de alguna forma inútil. Por ejemplo, se dice que no puede ser suspendido, no puede ser suspendida la prohibición en cuanto a expedir títulos nobiliarios. Querría decir que, pues, merced a una declaración de suspensión de garantías, el presidente no puede armar a alguien caballero, duque o conde. Repito, no hacía falta que se pusiera una prohibición de ese género. Pero no importa. Es preferible que se diga que efectivamente no se puede afectar el derecho a la vida, no se pueden afectar los derechos de los niños, no se puede afectar la igualdad de la mujer y del hombre, cosas que de todas maneras estaban sobreentendidas porque no forman parte de un elenco de derechos que contribuya a hacer frente a una situación de crisis. Una situación de crisis no se resuelve afectando los derechos de los niños o afectando la personalidad jurídica de las personas físicas o de las personas morales. Pero lo grave es que no le dio al Congreso instrumentos para controlar los decretos presidenciales. La única institución que puede controlar los decretos presidenciales expedidos durante el estado de suspensión de garantías es la Suprema Corte de Justicia. Y la Constitución dice en términos imprecisos que tan pronto como el presidente expida sus decretos, la Suprema Corte de manera inmediata y con la mayor prontitud se abocará a su conocimiento y a la determinación de su constitucionalidad. ¿Qué tanto se entiende por inmediato y por mayor prontitud, que además resultan expresiones claramente yuxtapuestas? No lo dice la Constitución. Pero lo importante era construir controles congresuales, o sea, controles por parte de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y esto no se produjo. Y entonces vemos cómo también en la práctica los derechos se conculcan o se limitan, ya que no se conculcan, de facto, porque el decreto expedido por el secretario de Salud fue un decreto inconstitucional, y el decreto del presidente ratificando el decreto del secretario de Salud también lo es, porque no se llevó a la Cámara de Diputados y se suspendieron derechos sin la validación de la Cámara de Diputados, del Congreso en general. Pero no solo eso, sino que en este periodo que llevamos de pandemia, yo estoy usando este ejemplo porque es el que tenemos más cercano, ningún funcionario encargado de la determinación de las políticas de salud llevó a cualquiera de las cámaras o de las comisiones de las cámaras las propuestas, los proyectos, invitó a dar seguimiento al Congreso o se sujetó a una sistemática revisión de sus decisiones por parte del Congreso. De manera que si alguien estuvo ausente en este periodo o lo ha estado todavía hasta hoy, 16 de junio de 2021, ha estado ausente del control, o por lo menos de la información con relación a la pandemia, ha sido el Congreso de la Unión. Como ustedes pueden ver, este tema de la suspensión de derechos es un tema grave y que claramente tenemos que plantear en algún momento su solución. Ahora, déjenme que les hable, y lo trataré de hacer de manera muy sintética, de los aspectos que se encuentran pendientes. Uno, la Constitución, nos lo enseñaron así nuestros maestros y así lo enseñamos nosotros también a nuestros alumnos, establece la igualdad jurídica de todos los mexicanos. Sin embargo, al no haber construido bien el sistema federal en 1824, no haberlo enmendado en 1857 ni mejorado en 1917, nos encontramos con que hoy los mexicanos realmente no somos iguales ante la ley. Digamos, la misma conducta en el ámbito penal puede ser objeto de diferente sanción en cada estado o en cada entidad federal.
o incluso una misma conducta puede ser delito en una entidad y puede no serlo en otra entidad. Voy a ejemplificar. La interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 12 primeras semanas no es delito en Ciudad de México y desde hace poco tampoco en Oaxaca. En cambio, hay estados donde la interrupción del embarazo en cualquier momento puede representar dar lugar a una sanción que puede ir de 3 años como mínimo a 30 años como máximo. Hay mujeres que por haber abortado han sido procesadas y sentenciadas a 30 años de prisión. Entonces, cuando nos encontramos con que una misma conducta, en un caso o en unos casos no es sancionada, en otros tiene una sanción, digámosle así, benigna, que son los 3 años, y en otros 30, nos encontramos que el principio de igualdad jurídica establecido por la Constitución, en virtud de la forma de estructurar nuestro sistema federal, no es real, no es cierto. Otro tema. Hay un número muy considerable de mexicanos. Algunos calculan 8 millones, otros calculan 11 millones. A lo mejor nuestro excónsul en Chicago, el doctor Carrillo, luego nos podrá decir cuántos son. Viven en el extranjero, son mexicanos, pero una vez que salen del territorio mexicano, pierden sus derechos humanos con relación a México. Los emigrantes sí son objeto de atención a través de la asistencia consular en numerosas cosas y una atención muy valiosa. Sí, pero para acceder a la justicia, el Estado mexicano no ha estructurado un sistema de apoyos institucionales para que hagan valer sus derechos humanos en Estados Unidos. Tienen derecho a la asistencia, repito, limitada por las convenciones internacionales o lo que los consulados tienen permitido. Pero luego hay otra serie de derechos. Por ejemplo, los de carácter familiar, que no se pueden ejercer. Los mexicanos se pueden casar en los consulados americanos, pero no se pueden divorciar. De manera que quienes no puedan regresar a México por las características de ilegalidad, entre comillas o sin comillas, en las que viven en Estados Unidos, pero quieren rehacer su vida familiar con otra persona, no pueden disolver sus nexos familiares porque en el propio consulado no pueden ejercer otro derecho que el del matrimonio o el del registro de los hijos. Estoy señalando solo unos casos, pero simplemente les digo a ustedes que la Constitución mexicana no hace una sola referencia a los derechos de los mexicanos en el extranjero. Otro tema que está pendiente es el de la regulación de las redes sociales. Aquí se han presentado ya algunas iniciativas, pero hay que considerar que si no se regula, los riesgos que representan las redes sociales son muy altos para muchas cosas. A través de las redes sociales se sabe bien, se delinque en el orden financiero, se delinque en el orden de privaciones ilegales de la libertad o de extorsiones o incluso de actos de terrorismo en diferentes partes del mundo. Pero las redes también cumplen un papel muy importante de comunicación. Aquí mismo estamos en esta maravillosa forma de interacción gracias a las redes y plataformas sociales. Hay que darle una solución jurídica al problema de las redes, que desde mi punto de vista debe ser sujetar, y sobre todo esto lo permite ahora el sistema de precedentes que adoptó la Constitución con relación a la justicia, a las nuevas modalidades de justicia. Hay que darle facultades al Poder Judicial para que el Poder Judicial resuelva de manera casuista los asuntos concernidos con las redes para no generar ni reglas muy laxas ni reglas muy limitativas. No tenemos regulado en México regulada la protección de los derechos humanos frente a particulares. Y esto se ha venido desarrollando en el mundo, por lo menos desde el año 55 del siglo pasado,
por primera vez en Alemania y luego en diferentes países. En este momento, la protección llamada protección horizontal de los derechos humanos existe en, digamos, casi una veintena de países. No es en la mayoría del mundo, pero México todavía no entra a ese proceso de proteger los derechos fundamentales frente a particulares, y esto se da con las afectaciones de derechos fundamentales por parte de particulares. Son frecuentes y no todas son susceptibles de ser llevadas a la jurisdicción civil o penal o administrativa o laboral. Las comisiones de derechos humanos ya presentan grandes rezagos, pero ya no me detengo en este punto porque estoy ya adelante de los 40 minutos que me había señalado mi querido amigo Alejandro, de manera que concluiré en un par de minutos más diciendo que uno de los grandes problemas y que tenemos y de los aspectos pendientes consiste en la medición de los efectos de los derechos humanos, porque ya estamos en la tercera década del siglo XXI y seguimos legislando como se legislaba en el periodo colonial. No quiero decir que en la primera década de la vida independiente de México, no, en el periodo colonial se legislaba un poco por intuición o por instinto, o por acción declarativa de la política. De manera que las reformas que se hacen o las nuevas disposiciones legales que se adoptan, tanto en la Constitución como en diferentes leyes reglamentarias o de desarrollo, nunca han sido medidas en cuanto al impacto que producen en la realidad. Hay dos cosas distintas. Una es el ajuste entre la norma y la normalidad, que este es un problema de Estado de Derecho, o sea, lo que concierne al Estado de Derecho es que lo que se enuncia en la norma corresponde a lo que se opera en la normalidad por parte de los órganos del poder y por parte de los destinatarios de la norma. Este es un tema. Otro tema con relación a la norma es la percepción social de la norma. Estos son estudios demoscópicos que sí se hacen en México. Pero el impacto normativo, esto es, si se dice, vamos a establecer una serie de disposiciones legales o constitucionales con relación a la educación y vamos a medir qué efecto tuvo en la capacitación de los maestros, qué efecto tuvo en la mejora de la calidad educativa para los estudiantes, o vamos a modificar las condiciones de salario, o vamos a establecer becas para los viejos, o para los jóvenes, o para las mujeres, y vamos a ver en qué medida modificaron sus patrones de consumo, o mejoraron sus condiciones de bienestar. Esos aspectos que se tienen que medir, no lo estamos haciendo. Y en este momento sí presentamos en el mundo, ante el mundo, un rezago considerable, porque la mayor parte de los países, digamos, de los países de la OCDE, en prácticamente todos los países se llevan estudios de impacto normativo justamente para ver qué resulta de las modificaciones legales. Los primeros estudios de impacto normativo se establecieron en materia comercial y administrativa, pero se han ido extendiendo al aspecto que más interesa a la sociedad, que es el bienestar. Y allí, amigas, amigos, traemos un rezago absoluto. No hemos iniciado siquiera la discusión del problema en el país en cuanto a establecer instrumentos de estudio de impacto normativo de los derechos fundamentales. De manera que por eso podemos seguir haciendo que crezca el artículo 4 y podemos seguir modificando el capítulo 1 de la Constitución, pero sin saber bien a bien qué está pasando con esas reformas, qué efectos reales está teniendo en la sociedad mexicana. Perdonen que me haya extendido tanto. He abusado de su paciencia y pues me apena que su hospitalidad
sea objeto de esta desmesura por parte mía al haber hablado 46 minutos cuando tenía autorizados solo 40. Perdón, querido Alejandro, y perdónenme todos. No, Muchísimas gracias por su paciencia. Y por Yo creo su... que no tienes nada de que pedir perdón, al contrario, nos quedamos con muchas ganas de seguirte oyendo. Estuvo extraordinaria tu plática y sinceramente estoy gozando todo lo que estás haciendo. Te felicito, Diego. Mil gracias, Alejandro. Eres muy generoso y lo has sido siempre. pues hay preguntas que se han hecho en el chat y las formulan pues gentes conocedoras del derecho. Uno de ellos pues es nada menos que precisamente Alejandro Hostos, ¿sí? Nos pregunta, ¿sí? que qué tan importante es basar acá los dictámenes. A ver, aquí estaba. Doctor Valdés, pregunta por un lado, ¿qué significa la presunción de inocencia? Por otro lado, doctor, ¿la sentencia de un juicio debe de ser dictada conforme a la ley o de acuerdo a la justicia? ¿Puede usted? Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, doctor Crespo. Claro que sí. Alejandro, bueno, este principio fue establecido desde la Revolución Francesa. Lo incorporamos muy recientemente de manera expresa en la Constitución mexicana, aunque ya estaba de manera implícita, pero esencialmente es la garantía procesal que permite que, sobre todo en cuanto a la prisión preventiva, que no se someta o no se sujete a prisión a quien no representa un grado de peligrosidad que establece, en este caso, la propia Constitución. Y se reputa, por tanto, inocente a una persona hasta que no sea declarada por el juez en términos de culpabilidad. Tiene muchos efectos, sobre todo ahora en estos temas que se discuten de extinción de dominio, por ejemplo, porque se están ejecutando los actos de extinción de dominio cuando todavía se está en proceso, no hay sentencia firme, pero de todas maneras desde el primer momento al presunto culpable o al inculpado o al presunto responsable se le priva de la posesión y de la propiedad de un bien. Es un tema discutible. En cuanto a la sentencia, si la ley o la justicia, evidentemente, pues es la ley, porque el concepto de justicia es un concepto bastante polémico, bastante etéreo, bastante ambiguo, cada quien puede tener el suyo propio, y dejar que las resoluciones, como ha planteado inclusive el presidente de la República, se lleven a cabo sobre la base de estimaciones de justicia y no de aplicación exacta de la ley, a lo único que da lugar es a una clara arbitrariedad, porque lo que prevalecería sería el criterio de justicia que en cada caso tuviera el juzgador. No habría un parámetro, no habría un estándar, y entonces tendríamos que dejar de hablar, entre otras cosas, de Estado de Derecho, y sabemos qué es exactamente el Estado de Derecho, para pasar a hablar, en esa hipótesis que sustenta el presidente de México, de Estado de Justicia. Sería, digamos, la consecuencia natural de aplicar esa modalidad que ha sugerido. Y sí, eso suena muy bien, pero la justicia de acuerdo con quién. Y cada quien tiene su propio baremo, tiene su propia vara de justicia. Y pues no daría lugar, repito, sino a muchas arbitrariedades, entre otras cosas. Y luego, la siguiente pregunta es, ¿la puedo seguir leyendo, doctor Crespo? Porque tengo aquí la... Sí, claro que sí, adelante. Gracias. ¿Cómo compaginar la expedición de la cédula de identidad personal sin afectar la protección de datos personales a que se refiere el artículo 16? Estoy de acuerdo con don Ismael Padilla que sí, hay que proteger, por supuesto, los datos personales, pero la cédula de identificación, pues es tan sencilla como la misma cédula electoral, que no afectan nuestros datos personales.
Pero ¿qué diferencia hay entre una cédula de identificación o de identidad personal y la credencial electoral? Bueno, pues entre otras cosas, que antes de los 18 años no se puede tener una credencial electoral. Eso entre otras cosas. Y otra, que la credencial electoral tiene un periodo de vigencia. En cambio, la cédula de identidad es permanente y se da a todos desde el momento en el que nacen. Y sirve para todos los trámites, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que facilitan, sin duda, la vida de las personas, pero no solo eso. También permiten la individualización de ciertas medidas. Por ejemplo, a todos nos consta que para dar las becas a las personas de la tercera edad, se organizaron diferentes grupos que se llaman servidores de la nación, servidores de la patria, para que fueran registrando a las personas prácticamente de manera manual. Bueno, México no es el único país en el que se aplican instrumentos de renta básica. Estos están ya muy explorados y pues se ejercen en numerosos países. Y lo vimos muy concretamente en el caso de la pandemia. Esto es a partir justamente de que el Estado cuenta con la forma de identificar a las personas, lo cual, entre otras cosas, evita actos de corrupción como los que ya estamos teniendo en México. Porque muchos de los que se incorporaron y están recibiendo los cheques, o no cheques, sino el depósito en las tarjetas, en donde se hacen las transferencias para las becas, pues muchos han fallecido, pero sus deudos no lo han notificado. Y siguen recibiendo los depósitos y siguen yendo a los cajeros a hacer efectivas las administraciones que bimestralmente hace el Estado mexicano. Hay muchas personas que ya han dado en prenda sus tarjetas para tener préstamos, o incluso las han vendido o las han regalado a familiares porque ellos no las necesitan, pero dicen, tú no tienes menos recursos que yo. Vaya, yo personalmente conozco a una persona que un día me mostró 6 tarjetas. Y ustedes deben tener también ejemplos de esto. ¿Por qué? Porque no hay una forma de identificar a los ciudadanos mexicanos o a las personas en general y de hacer adjudicaciones específicas para aquellos que están en el supuesto legal y desaparecer esa adjudicación o dejarla de dar cuando se sabe a través de los registros civiles que esa persona ha dejado de existir. Perdón que me he extendido tanto. Gerardo Gamba, gracias, Gerardo. Bueno, simplemente dice que se tuvo que retirar. Dejó solamente un saludo de despedida. De Luis Samson, la situación de presunción de inocencia y la extinción de dominio también aplicaría al bloqueo de las cuentas bancarias. La verdad no lo he estudiado, pero es un gran tema, Luis. Yo tengo la impresión de que sí, porque se está aplicando una sanción que es el bloqueo de una cuenta a una persona inocente. De manera que así, en la primera respuesta, Luis, es en ese sentido. Y tal vez coincidamos. Que la maestra Gabriela Gaitán, la cédula de identidad al existirse no implica aspectos electorales. Sí, de acuerdo, efectivamente no implica aspectos electorales. Pero podría con esa cédula votar, se podría votar. Tanto así que pues se planteó la posibilidad de que la cédula de identidad fuera elaborada a partir del banco de información que ya tiene el propio INE. El INE tiene ya en su información a todos los mexicanos de 18 años en adelante. Simplemente habría que incorporar la información de los que vayan naciendo y de los menores de 18 años. Y sería muy rápido, sería mucho más rápido que inventar ex novo un procedimiento muy complicado, porque sí requiere mucha organización y mucho dinero.
de Gloria también se tuvo que retirar. Bueno, pues creo que son todas las preguntas, Sí, José Antonio. doctor Valadez, la exposición que usted nos ha hecho a mí me da la impresión de que nos deja el mensaje de que la Constitución en lo general, nuestra Carta Magna, adolece de muchas problemas, particularmente lo que se refiere al artículo 4. Usted bien expresa que no están jerarquizados estos derechos en el artículo 4. Evidentemente unos se verán más importantes que otros, pero esta pandemia reciente que hemos tenido pues ha puesto de manifiesto que pues no se han respetado debidamente o se le ha dado la importancia debida, puesto que el poder legislativo, la Cámara, no actuó en consecuencia. Es así que se debe interpretar esto. Por otro lado, pregunto yo, ¿sí es realmente necesaria una revisión de la Constitución en general para adaptarla a las circunstancias actuales? Por otro lado, el mismo día de hoy, pues hay algunas, pues no sé si amenazas o cómo llamarlas, de reformas inmediatas o aceleradas a la Constitución. El día de hoy nos hemos enterado, pues, del interés que existe por incorporar a la Guardia Nacional ya definitivamente a las fuerzas militares. También se nos ha hablado, no obstante el ejemplo de participación ejemplar que nos ha demostrado el Instituto Nacional Electoral, de reformarlo porque no conviene a los intereses pues, de nuestro presidente, claramente dicho por mí. Por otro lado, usted mencionó quizás de manera rápida un ejemplo de algunas de las controversias constitucionales que están dormidas ahí en la Suprema Corte. Hablaba usted de la ley de extinción de dominio, pero hay muchas otras. ¿Cuánto tiempo nuestras leyes permiten que estén dormidas esas controversias y que no se definan y decidan rápida y de una vez por todas? ¿Puede usted hacer algún comentario en este sentido? Sí, cómo no, claro que sí, doctor Crespo. Bueno, efectivamente no hay un plazo para que los órganos jurisdiccionales emitan una resolución, pero ese es un problema que compartimos con la mayor parte de los estados. Ahí donde se despachan con mayor rapidez ciertos temas o todos, pero en general la justicia, vaya, no es posible poner un plazo para la resolución de un diferendo porque en el curso de un proceso se tienen que respetar los derechos de las partes en cuanto a la aportación de pruebas, que puede llevar mucho tiempo, en cuanto a los alegatos, en fin, ese es un tema, es todo un tema para la justicia en todo el mundo. Pero el otro problema que usted planteaba, doctor Crespo, es el que se refiere al de la Constitución. En este momento nuestra Constitución es un texto ya bastante hipertrofiado. Originalmente tenía 22,000 palabras, en la actualidad se acerca a las 77,000 palabras, o sea, está más que triplicado. Pero así como comenté que el artículo 4 refiere a la legislación de desarrollo muchos de sus temas para no regularlos de manera exhaustiva, nos encontramos que en otros aspectos de la propia Constitución, la Constitución sí es exhaustiva, sí es muy reglamentaria dentro del propio capítulo de los derechos humanos y en otros capítulos. De manera que se incluyen en la norma suprema disposiciones que deberían estar en las leyes reglamentarias y muchas veces en las normas técnicas, ni siquiera en las leyes reglamentarias. De manera que sí requiere un ajuste para pulirla de todos los excesos que son comprensibles o por lo menos explicables. Estos excesos se comenzaron a dar a partir del crecimiento de los partidos de oposición, porque llegaban a acuerdos con el partido hegemónico en un sentido determinado y, claro, pedían que no solo quedara el principio acerca del cual estaban de acuerdo, sino también sus desarrollos
principales o sus características o consecuencias principales, para que luego el partido hegemónico no cambiara o alterara el sentido del acuerdo a través de la legislación reglamentaria. Y luego se invirtieron las tornas, porque luego fue ese partido mayoritario que dejó de ser hegemónico el que dijo, no, ya no tengo la mayoría absoluta en el Congreso, tengo la mayoría relativa solamente, y entonces tengo que protegerme de todas las oposiciones que se hacen mayoría absoluta, porque si nada más introduzco algunos principios de carácter general en la Constitución, ellos con su mayoría absoluta van a hacer modificaciones importantes en cuanto al alcance de este principio, de esta idea general en la norma. Y por eso la Constitución comenzó a crecer de una manera muy aparatosa. Pero no solo eso, sino que también comenzamos a poner cosas donde no se debía. Y entonces nuestra Constitución en este momento sí ya es una especie de batiburrillo en muchos aspectos. Lo digo vaya, todos veneramos la Constitución, pero hay que reconocer que también tiene defectos. Por ejemplo, he estado hablando de derechos humanos. Y hay una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos aparece en el capítulo, está incluida en el capítulo del Poder Judicial de la Federación. Si fuéramos extranjeros y pues, estuviéramos hablando en este momento, por ejemplo, fuéramos juristas griegos que estuviéramos analizando la Constitución mexicana, pues todos tendríamos que decir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México pertenece al Poder Judicial de la Federación porque está en su capítulo. Pero no solo la Comisión Federal, la Comisión de los Derechos Humanos. Se acaba de constituir y está funcionando la Fiscalía General de la Nación, anterior Procuraduría General de la República, y también está en el capítulo del Poder Judicial de la Federación. Bueno, estos aspectos, estoy señalando solo algunos ejemplos, pero estos hay que corregirlos. Y hace tiempo, un querido amigo ya desaparecido, Héctor Fix Fierro, y yo, hicimos una propuesta de reordenación de la Constitución para modificar, reduciendo algunos aspectos de la verborrea que se introdujo y también dándole un orden y un acomodo a todas las instituciones. Y pudimos hacer un ejercicio muy interesante porque dejamos los mismos 136 artículos, pero pusimos a la comisión donde le toca, pusimos a los órganos constitucionales donde les toca, porque, por ejemplo, el Banco de México está dentro del capítulo de derechos humanos y ninguno de nosotros ha pensado nunca que el Banco de México represente un derecho humano. Es un órgano eminentemente técnico de regulación económica y financiera. Entonces sí, doctor Crespo, hay que hacer modificaciones sin, por lo menos es mi punto de vista, sin ir a una nueva constitución, porque lo esencial de nuestra Constitución está bien, es cuestión de redactarlo mejor y ponerlo en su lugar, en el que le corresponde. Me pareció ver la mano de nuestro amigo Luis Samson levantada, y también de Alejandro Carrillo. No sé, Luis Samson, si eres tan amable de abrir tu micrófono y formular directamente tu comentario o pregunta de una manera sucinta, por favor. Sí, gracias, José Antonio. Es una pregunta que hice un poquito antes ahí en el chat, que todavía tengo la duda. Era con respecto a si los tratados internacionales firmados por México están arriba de la Constitución mexicana. No, no se ha planteado así por la Constitución ni por la propia Corte, pero sí muchos sustentan que están en igualdad de la Constitución. También yo tengo alguna reserva sobre eso, porque finalmente, si la Constitución regulara algún aspecto contenido en un tratado de una manera diferente a la del tratado, prevalecería evidentemente la Constitución. En segundo lugar, hay que tener en cuenta, y ahora que hable el doctor Carrillo, ojalá que pueda también ilustrarnos sobre esto, porque tiene experiencia como embajador a sí mismo. Nuestros tratados en materia de derechos humanos básicamente son los tratados interamericanos. Hay la idea de que puedan hacerse extensivos algunos aspectos,
de los tratados europeos y que puedan los países adherirse, los países no europeos, que puedan adherirse a los tratados europeos en materia de derechos humanos. Este es un tema también del futuro, de un futuro que yo creo que está cercano. Pero, ¿quiénes elaboran los tratados? Pues los elaboramos todos los países. Y dentro de esos países que hay, pues hay países democráticos, como por decir uno Costa Rica o decir otro Uruguay, pero hay países que están viviendo bajo tiranías, como es el caso de Nicaragua o es el caso de Venezuela. Y finalmente los tratados son elaborados por potencias democráticas y por potencias no democráticas, por estados laicos y por estados laicos o seculares y por estados confesionales, que también los hay, por estados de plena autonomía política o por estados que tienen o reconocen una cierta hegemonía en el ámbito internacional con relación a un tercer país. Digamos, la influencia de Estados Unidos en una serie de países del Caribe es una influencia real, clara. La influencia de Venezuela también en países del Caribe también es una influencia real y clara. Y esto se ve a la hora de designación de funcionarios internacionales y, por supuesto, de negociación de tratados. De manera que yo considero muy valioso que sí tengamos a los tratados como un referente, y también la jurisdicción internacional de los derechos humanos es importantísima, pero veámoslo con algunas reservas en cuanto a los contenidos. Hay muchas materias que no van a ser llevadas nunca a los tratados mientras prevalezca esta heterogeneidad que caracteriza ahora a los estados de América. Gracias. Gracias, Luis. Sí, si alguien de los asistentes, particularmente el licenciado Carrillo, si está aquí escuchando y accediendo a la petición del propio doctor Valadez, quisiera tomar la palabra, si levanta la mano para localizarlo, se lo vamos a agradecer. Ya está, ya miró. Ya. Muchísimas Adelante. gracias. Yo quisiera antes que nada felicitar muy cordialmente a los organizadores de este evento que Diego Valadez modestamente llama charla, pero como siempre ha sido una conferencia magistral en el tema que yo creo que muy pocos mexicanos manejan como él, que es el tema de la Constitución mexicana, en el que ha venido trabajando desde hace muchos años. Y considero que es muy importante que se le pueda dar difusión, como se está haciendo aquí, a la necesidad de que cada vez más se discuta en ámbitos no necesariamente exclusivamente académicos, que ya se ha venido haciendo, sino quienes estamos preocupados porque los próximos años en el país, efectivamente, la ciudadanía, el mayor número posible de mexicanas y de mexicanos, conozcamos las cosas que se tienen que vigilar, que se tienen que analizar, que se tienen que mejorar, y desde luego en la Constitución, porque hay muchas personas que consideran que simplemente porque ya están puestos en la Constitución algunos derechos, como bien lo decía el doctor Valadez, ya está resuelto el problema, cuando para empezar, como él bien lo señala, el hecho de que, como ejemplo, el artículo 4 tiene una gran cantidad de disposiciones que tienen una naturaleza jurídica muy variada y muy diferente, que en ocasiones casi hacen imposible que se puedan cumplir. Yo creo que vale mucho la pena que en todas las organizaciones, no solamente académicas, pero también académicas, pero de la sociedad mexicana, como lo es, por ejemplo, la Fundación Miguel Alemán, como asociación civil, estemos invitando lo más frecuentemente posible al doctor Valadez para que pueda obsequiarnos sus puntos de vista que nos permitan que esto se discuta, se analice con la forma tan elegante y tan sistemática que él lo puede hacer.
Es más, una de las preguntas que se planteó hoy sobre la justicia y la ley, la legalidad, precisamente va a ser el tema que vamos a tratar el próximo viernes a las 12 del día, con ese título, la ley o la justicia, porque es preocupante lo que está ocurriendo ahorita en el país, donde todavía se están discutiendo al máximo nivel político y administrativo del país si es factible que en lugar de cumplir puntualmente las leyes y lo que está en la Constitución, simplemente una intuición de lo que es justo, con toda la relatividad que esto puede tener, pueda poner en peligro ese edificio jurídico, lógico jurídico tan importante que es la Constitución. Yo quiero agradecerle una vez más al doctor Valadez que nos haya regalado su sapiencia y sus provocaciones para que en otras ocasiones podamos ver todo lo que falta efectivamente en el campo del cumplimiento de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero y de la dificultad de cumplir cabalmente eh, esta idea de que los tratados internacionales sin mayor análisis puedan ser obligatorios de la misma manera que el resto del contenido de la Constitución, cuando todavía es difícil precisar cuál es el contenido de todos estos tratados. Entonces, yo quiero dejarlo aquí porque lo importante es, una vez más, sentirnos muy orgullosos de tener en México un jurista de los vuelos del doctor Valadez y que ojalá nos siga aceptando las invitaciones que todas las organizaciones académicas y civiles le hacemos para que siga compartiendo con nosotros su experiencia, su sapiencia. Muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias por su aportación y sus comentarios, licenciado Carrillo. Mientras alguien más se anima a levantar la mano y hacer alguna pregunta o comentario, yo aprovecho la ocasión de tener aquí esta oportunidad tan importante de que el doctor Valadez nos pueda hacer algún comentario sobre los hechos recientes que hemos vivido en esta etapa preelectoral, electoral, particularmente relacionado con la participación que han tenido las redes sociales en estas pues resoluciones y definiciones que al fin y al cabo en unos lugares más que en otros pues han sido determinantes para lograr pues los triunfos de los candidatos. ¿Por qué pienso en esto? Puesto que él mencionó un poco de soslayo las redes sociales que han sido muy importantes y determinantes. Las redes sociales con sus beneficios, pero también con sus grandes perjuicios, porque son desorientadores, son comentarios muy triviales, son comentarios jocosos, son comentarios a veces maliciosos y sobre todo a veces sin fuentes de información y son lo que se le llaman los fake news. Pero ya que está aquí el doctor, me gustaría si esta participación de la modernidad a través de las redes sociales debe de ser regulada en lo general en el mundo, pero particularmente en México. Creo que han tomado una carta de actuación, de protagonismo muy importante estas redes sociales. Ya aprovechando esto, pues también que nos hiciera algún comentario sobre lo que él considera de importancia en la participación del Instituto Nacional Electoral, del INE. ¿Qué opinión le merece a él y cómo debemos de tomar acciones para protegerlo, para proteger a este INE, que para mi entender, pues ha sido ejemplar en estas últimas elecciones? Si después de que el doctor nos puede contestar alguna
esto que le planteo yo, toma la palabra el licenciado Francisco Plancarte, pues también se lo agradeceremos. Por favor, doctor Valadez. Gracias, doctor Crespo. Seré muy breve para que luego también Francisco pueda intervenir y no quitarle el tiempo. Y también vi que estaba levantada la mano del ingeniero Steinble. Bueno, brevemente, hay una organización internacional muy importante, que se denomina Artículo 19, y que ha propuesto, con relación a las redes sociales, una especie de comisiones que generen formas de autorregulación para las propias redes sociales. Y este es una propuesta interesante. ¿Por qué autorregulación? Justamente para evitar que las disposiciones adoptadas por los estados puedan resultar muy restrictivas. En la medida que se vaya dando legislación nacional sobre ley, sobre redes, encontraríamos que habría variaciones muy significativas. Habría más libertades en unos países, más restricciones en otros países, y esto evidentemente generaría, digamos, una lesión para el ejercicio de la libertad de expresión allí donde las restricciones fueran mayores. Otra opción, además de esta que señala artículo 19 de la autorregulación, sería la regulación internacional, para que entonces sí hubiera patrones estandarizados en todo el planeta que permitieran un nivel más o menos análogo en cuanto, o definitivamente análogo en cuanto a la regulación. Pero también aquí nos encontramos con que es muy diferente la perspectiva que puede tener un estado como Francia o un estado como Alemania frente a la posición que puede tener un estado como Irán o un estado como Nicaragua, por ejemplo, para mencionar uno de nuestro continente. Entonces, la regulación internacional, incluso la regulación regional, se ve muy dificultada por la heterogeneidad de regímenes de gobierno que están presentes. Entonces tenemos la autorregulación, la regulación internacional o regional, la regulación nacional, que ya también mencioné y que da lugar a muchas asimetrías, y la otra opción que yo creo es la que puede intentarse, y es que todos aquellos elementos que se puedan considerar justiciables por parte de los usuarios de las redes sociales o por parte de la ciudadanía o de quienes se sientan afectados por el uso de las redes sociales, que presenten sus controversias ante los órganos jurisdiccionales y que caso por caso vayan resolviendo los órganos jurisdiccionales y creando precedentes. El precedente ha sido una de las grandes claves para resolver problemas de la manera más razonable posible. Este sistema de precedentes comenzó desde el siglo XVI en Países Bajos, lo que hoy es Países Bajos, que eran entonces provincias unidas, y también en Gran Bretaña, y es lo que existe en Estados Unidos. El sistema de precedentes combinado con el sistema de legislación escrita que nosotros tenemos puede ser muy fructífero. Creo que en el caso de leyes, perdón, de redes sociales, el sistema de precedentes es lo que ofrece las mejores garantías para que no se invadan las libertades y que tampoco se deje sin regular un aspecto tan importante de la actividad social. Y el tema del INE, doctor Crespo, por supuesto yo aplaudo la gestión del INE y voy ahí a las iniciativas que usted mencionó y que se me pasó a atender, porque una de las iniciativas que usted mencionó del presidente justamente se refiere a un nuevo marco electoral que incluya la desaparición de las 200 diputaciones de representación proporcional que hay en el país. A mí me parece que sería una verdadera barbaridad, perdonen que lo diga de una manera tan poco ortodoxa desde el punto de vista jurídico, pero una verdadera barbaridad acabar con el sistema de representación proporcional en el país. Una de las características de México, y es reconocida incluso en Alemania, digamos, los autores alemanes, perdonen la digresión,
México se inspiró de alguna forma en la normativa alemana para establecer en 1977 el sistema dual de representación mayoritaria y de representación proporcional. Pero los alemanes, ahora sí regreso al tema, la doctrina alemana, los expertos alemanes señalan que México mejoró el sistema alemán, porque el sistema de adjudicación o de atribución de diputaciones en el Parlamento, en el Bundestag, por la vía de representación mayoritaria es bastante más compleja que la que adoptamos en México. Quitar eso significa volver a un sistema de mayoría simple en todos los distritos. ¿Y qué genera la mayoría simple? Genera que todas las minorías quedan subrepresentadas o incluso no representadas. De manera que esa propuesta que hizo el presidente de la República es profundamente antidemocrática. Y la que acompaña esa propuesta, que es la modificación del INE, creo que sí, como cualquier institución, es mejorable, pero eso no significa que se hayan de cambiar a todos los actuales integrantes del INE, simplemente porque hay discrepancias en el orden ideológico entre ciertos personajes políticos en el mundo electoral y los protagonistas que se desempeñan en el propio INE. Podemos muchos coincidir o no con lo que algunas declaraciones o no de los integrantes del INE, pero esencialmente la institución funcionó muy bien y dio grandes resultados. Perdón que me haya extendido tanto, aunque yo había dicho que hablaría poco, pero acabé hablando mucho. Gracias. Muchas gracias, doctor Valadez. Quisiera yo aprovechar un minuto que nos queda ya para cerrar la sesión diciéndole a la licenciada Diana Ortega y Alejandro Hostos que tomen la palabra para dar sus conclusiones, y si algo más quisiera comentar el doctor Valadez, pues bienvenido, agradeciéndole el honor de haber podido escuchar esta tan sapiente conferencia que nos ha dado. Por favor, Diana Ortega, Alejandro Hostos. Diana primero. No puede abrir. Bueno, yo me adelanto para decirle a Diego que estoy plenamente convencido de la importancia de la defensa de los derechos humanos que él ha estado haciendo en nuestro país, y felicitarlo por esta conferencia magistral, como lo dijo Alejandro Carrillo, y sinceramente me voy muy complacido y muy deseoso de tener una segunda plática contigo, Diego, porque sinceramente fue extraordinaria. Muchas gracias, amigo. Gracias por la invitación, Alejandro. Gracias, doctor Crespo. Licenciada Diana Ortega, no puedo abrir su... Ya pude. Solamente agradecer de nuevo a Diego su participación. Diego ha sido un lujo. Gracias a los organizadores, Alejandro y por supuesto José Antonio. Y darle un minutito, José Antonio, a Francisco Plancarte, que lleva mucho tiempo levantando la mano, por favor. Un minuto, Francisco. Bueno, expresar en primer lugar que ha sido muy grato tener a un gran jurista con nosotros, egresado de nuestra alma mater, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y recordé al gran maestro, el doctor Mario de la Cueva, que nos explicaba con todo detalle a través de la historia de la ciencia política lo que es el imperio del derecho, por un lado, y por otro lado, la ley del más fuerte. Y en estos momentos en México, siento yo, es mi opinión, mi sentir personal, que la moneda está en el aire entre estas dos grandes corrientes de la ciencia política y del derecho, porque habiendo en los últimos 30 años caminado hacia la democracia en México, estas circunstancias como adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, fortalecer el militarismo en México, realmente me preocupa muchísimo. Además de que en 2 años y medio ha habido una enorme concentración de poder político. Entonces, mi preocupación, mi estimado doctor Valadez, es que México ahorita está en medio de esas dos grandes corrientes
y quería yo expresar esta preocupación, a compartirla con usted y si a usted le parece, darnos alguna opinión al respecto. Ahora sí seré brevísimo para decir simplemente que una acción como esa de poner en la Constitución, militarizar a la policía en la Constitución, sería una regresión histórica. México se convertiría, así como la Constitución de México fue ejemplar en 1917, ahora sería otra vez una Constitución no ejemplar, pero sí muy singular, porque estaría estableciendo un principio que es comprensible y explicable en regímenes totalitarios, pero no en sistemas democráticos. Quisiera yo que en este momento todos abran su micrófono para darle un merecidísimo aplauso a tan ilustre personalidad que nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias, doctor Diego Valadez. Los aplaudo a ustedes por su paciencia y por su generosidad y por su hospitalidad. Ustedes. Gracias, Diego. Un ejemplo de hospitalidad. Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso para todos. Gracias. Gracias.